El día antes de Halloween, mis amigos y yo caminábamos sin rumbo claro por las calles del centro, frustrados. Llevábamos horas recorriendo tiendas, buscando el disfraz perfecto que nos hiciera destacar, pero nada parecía lo suficientemente bueno. Habíamos pasado por las tiendas más populares, revisado maniquíes con trajes ordinarios, y probado máscaras que a la luz del día parecían ridículas. Cada uno de nosotros quería un disfraz que nos convirtiera en el centro de atención en la gran noche. Pero yo, Gustavo, ya tenía un disfraz. Mi padre me había comprado un traje de esqueleto semanas antes, nada espectacular, pero no me preocupaba mucho por la perfección. Me gustaba porque era cómodo y clásico. No necesitaba más. Sin embargo, mis amigos estaban más decididos. Iván, Raúl y Manuel seguían comentando sobre lo decepcionante que era no encontrar algo digno para Halloween. Parecía que la ciudad entera había sido abarrotada de opciones genéricas. Nada sirve. Vamos a hacer el hazmerreír. Gruñó Iván, mirando la bolsa con un disfraz que había rechazado comprar al final. Quizá deberíamos rendirnos. No hay nada bueno aquí. Suspiró Manuel, ya exhausto. Entonces, en una esquina alejada, más allá del bullicio, lo vimos. Un pequeño puesto improvisado, apenas visible entre dos tiendas oscuras. Al frente, un hombre delgado con una barba desordenada y una piel pálida que parecía no haber visto el sol en años, estaba sentado con una sonrisa tranquila. Sobre una mesa de madera, colgaban 3 disfraces. Pero no eran disfraces comunes. Desde lejos, el realismo en los detalles era tan impactante que nos quedamos paralizados. Miren. Eso sí es lo que buscábamos. Raúl fue el primero en señalar, sus ojos brillando con sorpresa. Nos acercamos con cautela. Había algo extraño en el ambiente alrededor de ese lugar. Las luces de las tiendas parecían más tenues aquí, y apenas había transeúntes. A pesar de la extraña sensación, el detalle de los disfraces nos dejó boquiabiertos. Uno era de zombie, con costuras que parecían auténticos pedazos de piel desgarrada. Otro de vampiro, con una capa de terciopelo tan negro que absorbía la luz. Y el tercero, un hombre lobo, con piel tan realista que parecía latir bajo la tela. ¿Buscando algo especial para Halloween? Preguntó el hombre con voz ronca y una sonrisa perturbadora. Sí, ¿cuánto cuestan? Preguntó Iván, no pudiendo ocultar su interés. El precio no es lo importante. Lo que importa son las reglas. ¿Reglas? Pregunté, mi curiosidad despertando al escuchar algo tan peculiar. Sí. Reglas. Repitió con un brillo extraño en sus ojos. Estos disfraces son únicos. No son como los que encuentras en una tienda normal. Deben ser tratados con respeto para que funcionen como deben. ¿Qué tipo de respeto? Preguntó Manuel, entre risas. El hombre frunció el ceño ligeramente, como si considerara qué decirnos. Primero, deben ponerse los disfraces justo al atardecer, ni antes ni después. Segundo, una vez que los tengan puestos, deben mantenerlos puestos toda la noche, sin quitárselos bajo ninguna circunstancia. Y tercero, si intentan quitárselos antes de que amanezca, no será fácil. Estos disfraces no se van sin cobrar su precio. Nos miramos entre nosotros. La advertencia era inquietante, pero mis amigos estaban demasiado fascinados con los disfraces como para dejarse intimidar. ¿Qué pasa si rompemos alguna de las reglas? El hombre mostró una sonrisa torva, sus dientes amarillentos brillando bajo la luz tenue. No les recomiendo averiguarlo. Estos disfraces no perdonan el descuido. Si no los usan bien, ellos los usarán a ustedes.
Mis amigos rieron, convencidos de que solo era una forma de hacerlo más interesante, una especie de truco para vender más rápido. Sin embargo, yo sentí un escalofrío en la espalda. Había algo en la voz de ese hombre que me daba mala espina. Raúl, Iván y Manuel no lo pensaron dos veces y compraron los disfraces. El hombre me miró esperando que yo hiciera lo mismo, pero solo negué con la cabeza. Yo ya tengo mi disfraz, dije, mostrándole la bolsa con el traje de esqueleto que mi padre me había comprado. El hombre asintió despacio, sus ojos fijos en los míos por un momento más de lo que me pareció cómodo. Como quieras. Pero recuerda, ellos ya están comprometidos. Sentí un nuevo escalofrío al escuchar esa última palabra. Mis amigos, sin embargo, estaban tan emocionados que no les importó lo raro que sonaba todo. Satisfechos con sus compras, nos despedimos del hombre y nos dirigimos a la casa de Manuel, donde pasaríamos la tarde y la noche de Halloween. El día de Halloween llegó antes de lo que esperaba. La anticipación había estado presente toda la semana, pero de alguna manera, esa mañana sentí que algo estaba fuera de lugar. A pesar de eso, me encontré camino a la casa de Manuel con mi disfraz de esqueleto bajo el brazo. Sabía que mis amigos estarían emocionados por estrenar los disfraces que habían conseguido de ese extraño vendedor, aunque yo no podía sacarme de la cabeza las palabras que había dicho sobre las reglas. Algo en su tono no dejaba de rondar en mi mente. Cuando llegué, la casa de Manuel estaba completamente sola. Sus padres se habían ido temprano para pasar la noche en casa de unos familiares, así que teníamos toda la casa para nosotros. ¿Están listos para ser los más aterradores de la noche? Preguntó Raúl, sacando su disfraz de zombie de la bolsa con una emoción que casi resultaba infantil. Los disfraces estaban extendidos sobre la mesa del comedor, y verlos allí, bajo la luz tenue de las lámparas, me puso la piel de gallina. Cada uno de ellos parecía casi más real en este contexto. Como si hubieran cambiado desde la última vez que los vi en el puesto de aquel hombre. Iván sostenía la hoja de papel donde había anotado las reglas que nos había dado el vendedor. Mientras leía, una sonrisa incrédula se dibujaba en su rostro. ¿En serio vamos a seguir estas reglas tan ridículas? A ponerse el disfraz justo al atardecer, no quitárselo hasta el amanecer, suena a broma de mal gusto. Manuel, siempre más serio que el resto, levantó la cabeza y dijo con convicción: Ya pagamos por estos disfraces. Nos costaron lo suficiente como para que no queramos arruinarlos por no seguir unas simples reglas. Además, si el viejo tenía razón, esto va a ser lo más épico que hayamos hecho en Halloween. Yo, por mi parte, me mantuve al margen, observando desde el sillón. Mi disfraz de esqueleto ya estaba listo, pero no me entusiasmaba tanto como a ellos. Había algo en el ambiente que me hacía sentir incómodo, como si la casa misma se hubiera vuelto más oscura. Las cortinas estaban corridas, bloqueando la luz exterior, y la única fuente de iluminación era una lámpara de pie que lanzaba sombras alargadas por toda la habitación. El reloj en la pared comenzó a marcar el atardecer. Todos se quedaron en silencio por un momento. Iván fue el primero en moverse. Bueno, será mejor que lo hagamos, Dijo, levantándose de la mesa y comenzando a ponerse su disfraz de vampiro. Raúl y Manuel lo siguieron, con una seriedad inusual. Uno a uno se vistieron, siguiendo cada indicación al pie de la letra. Raúl fue el primero en ponerse su traje de zombie. A medida que se ajustaba la ropa, el aire en la habitación pareció cambiar. El olor a carne podrida inundó el lugar, aunque Raúl solo se reía de lo genial que se veía. Luego fue el turno de Iván. Al ponerse la capa negra de vampiro y ajustarse los colmillos falsos, algo en su expresión cambió.
Sus colmillos parecían más reales, afilados, como si pudieran cortar la carne con un simple roce. Finalmente, Manuel se transformó en un hombre lobo. La piel falsa que cubría sus brazos y piernas parecía moverse como si estuviera viva, una capa gruesa de pelo que se sacudía con cada movimiento. Yo los observaba desde el sillón, cada vez más inquieto. No podía dejar de notar que sus disfraces parecían más que simples disfraces. Eran demasiado reales, más de lo que la lógica podía explicar. ¿Y ahora qué? Pregunté, con una sensación creciente de que algo estaba mal. Raúl me miró con una sonrisa torcida. Su piel, ahora sucia y descompuesta, le daba un aspecto terrorífico. Ahora esperamos. La verdadera diversión comienza esta noche. La habitación parecía volverse más pequeña con cada segundo que pasaba, las sombras en las paredes se movían como si tuvieran vida propia. Afuera, el viento comenzó a aullar, como si quisiera advertirnos de lo que estaba por venir. Y aunque traté de mantener la calma, no pude evitar sentir que algo oscuro y siniestro se estaba gestando en el aire, listo para revelarse cuando menos lo esperáramos. Salimos a la calle justo cuando el cielo se tornaba de un oscuro violeta, anunciando el inicio de la noche. Halloween había llegado, y las luces de las casas parpadeaban con los colores anaranjados y morados de las decoraciones. Las calles estaban llenas de niños corriendo de puerta en puerta, gritando emocionados por los dulces que recibían. A su lado, los adolescentes deambulaban en pequeños grupos, presumiendo sus disfraces, pero nadie, absolutamente nadie, podía dejar de mirar los trajes de mis amigos. Eran perfectos. Demasiado perfectos. Cada paso que Raúl, Iván y Manuel daban parecía robarse las miradas de todos a su alrededor. Los disfraces que tanto habíamos buscado por la ciudad ahora eran el centro de atención. El traje de zombie de Raúl parecía tan auténtico que incluso algunos niños se apartaban con caras de asco, asustados por el realismo de la carne podrida que colgaba de su rostro. El disfraz de vampiro de Iván se veía elegante, pero había algo inquietante en la forma en que sus ojos brillaban bajo la luz de las farolas. Y Manuel caminaba con un aire animal, como si realmente hubiera adoptado la personalidad de un lobo. Los elogios llovían sobre ellos. Esos disfraces son increíbles. Parecen de una película. ¿Dónde los consiguieron? Pero, a pesar de las sonrisas de mis amigos, yo no podía quitarme de la cabeza la advertencia del extraño vendedor. Algo en todo esto estaba mal, muy mal. El ambiente que nos rodeaba comenzaba a pesar sobre mí, y sentía una opresión en el pecho que no lograba explicar. A medida que la madrugada iba comenzando y los grupos de niños iban desapareciendo poco a poco de las calles, mis amigos empezaron a mostrar signos de incomodidad. Nos habíamos alejado de las zonas más concurridas, caminando por calles cada vez más desiertas y oscuras, cuando noté que Raúl se detuvo. Es raro. Siento que el traje se está pegando. Como si fuera parte de mí. Raúl intentó arrancar una parte de su disfraz de zombie, pero su rostro se puso pálido de inmediato. No se mueve. Es como si estuviera pegado a mi piel. Me acerqué para ayudarlo, aunque con algo de desconfianza. Al tirar suavemente de una de las piezas del disfraz, algo terrible sucedió. Un tirón más fuerte trajo consigo un trozo de su piel real, un fragmento pequeño, pero lo suficiente para que el olor a podredumbre me golpeara en la cara. La carne no solo parecía falsa, olía como si estuviera en descomposición. «Espera, no te muevas», exclamé, retrocediendo horrorizado, sintiendo el vértigo del miedo hundiéndose en mi estómago. El silencio entre nosotros se volvió denso. Iván comenzó a mirar sus manos, tembloroso.
Sus colmillos, que minutos antes eran meras piezas de plástico, ahora sobresalían de sus encías como dientes afilados y aterradores. Eran largos, y con cada pequeño movimiento, parecían cada vez más naturales en su boca, como si siempre hubieran estado allí. Mis dientes no son falsos. Esto no es un disfraz. Manuel, que hasta ese momento había permanecido en silencio, cayó de rodillas. Un gruñido profundo salió de su garganta mientras su cuerpo comenzaba a encorvarse. La piel falsa que cubría sus brazos y piernas empezó a fusionarse con su propia piel, y el sonido de huesos rompiéndose y realineándose resonó en la quietud de la calle. Su rostro, deformado por el dolor, se alargó, transformándose en algo más animal que humano. La piel gruesa de lobo que antes parecía un traje ahora era parte de él, cubriendo su cuerpo con un pelaje oscuro y sucio. Sus manos ya no eran manos. Se estaban convirtiendo en garras. No puedo quitármelo. Es como si fuera yo. Y entonces, el caos se desató. Raúl fue el primero en perder el control. Sin previo aviso, se lanzó hacia mí, sus ojos vacíos de toda humanidad. La carne podrida que antes parecía un disfraz ahora lo cubría por completo, y el hedor que desprendía era insoportable. Tropecé hacia atrás, tratando de evitar sus manos que se estiraban para agarrarme, pero algo en él ya no era humano. Su fuerza era descomunal, y cuando Iván y Manuel intentaron detenerlo, se dieron cuenta de que ellos también estaban perdiendo el control. Iván comenzó a gruñir, su voz suave se había convertido en un sonido oscuro y amenazante. Sus colmillos brillaban bajo la luz tenue de las farolas, y su mirada estaba cargada de hambre, una necesidad primaria que no podía controlar. Manuel, por su parte, ya no era mi amigo. Ahora, era un lobo enorme, sus ojos amarillos me observaban con una furia que jamás había visto en él. Me quedé paralizado, viendo cómo mis amigos se convertían en monstruos delante de mí, criaturas de pesadilla que jamás hubiera imaginado. Sentía que mi cuerpo no respondía, el miedo me había atrapado en su red. Tengo que salir de aquí. Fue lo único que pude pensar, y sin decir una palabra más, me giré y corrí lo más rápido que pude. Podía oír sus gruñidos y gemidos deformes a mis espaldas, el sonido de sus pasos acelerados mientras me perseguían. Las luces de las casas comenzaban a desvanecerse, y el camino se volvía oscuro a medida que me adentraba en el bosque que rodeaba el vecindario. Mis piernas se movían como por instinto, pero mi mente seguía paralizada por el horror de lo que acababa de presenciar. El frío de la madrugada se colaba en mi piel como cuchillos afilados mientras corría, sin atreverme a voltear. Mi respiración era un caos de jadeos descontrolados, y mis pulmones ardían como si cada bocanada de aire fuera fuego. Mis piernas temblaban bajo mi propio peso, pero no podía detenerme. No debía detenerme. La oscuridad del bosque se levantaba frente a mí como un muro impenetrable, pero también era mi única esperanza. Sabía que, si mis amigos me alcanzaban, no habría escape. El crujido de hojas secas y ramas quebradas bajo mis pies resonaba en la quietud de la noche, recordándome constantemente que ellos estaban cerca. Sentía sus gruñidos en la distancia, pero con cada segundo que pasaba, parecían acercarse más y más, como si el bosque mismo amplificara los sonidos de su monstruosa persecución. Mis pensamientos se atropellaban, revolviéndose en un torbellino de confusión y terror. ¿Qué demonios había sucedido? No quería creer que mis amigos ya no fueran ellos. Aquellos con quienes había pasado años de amistad ahora eran criaturas irreconocibles. Pero, ¿por qué? ¿Había sido culpa de los disfraces o de algo mucho más oscuro? Los rostros de Raúl, Iván y Manuel, deformándose y contorsionándose, se repetían en mi mente como una pesadilla interminable.
El hombre del puesto, ¿acaso lo sabía? Tenía que saberlo. Recordé su sonrisa extraña, la manera en que nos dio aquellas instrucciones tan específicas, como si fueran reglas sagradas. Pero, ¿qué demonios había en esas reglas que nos llevó a esto? Mis amigos siguieron las instrucciones al pie de la letra, y ahora ya no eran ellos. No los uses antes del atardecer, susurré para mí mismo mientras corría, recordando la primera regla que nos había dado. La siguieron al pie de la letra. No intentes quitarte el disfraz hasta que la noche termine. Se los quitaron en la madrugada, debería ser otra regla cumplida, pero algo salió mal, muy mal. ¿Realmente tenían sentido? ¿Era esto lo que había provocado su transformación? Mis pensamientos iban de un lado a otro, pero cuanto más lo pensaba, más se apoderaba de mí la sensación de que todo había sido una trampa, un juego macabro en el que habíamos caído sin siquiera darnos cuenta. La densa oscuridad del bosque se cerraba a mi alrededor. Las ramas de los árboles crujían con el viento, y en cada susurro de las hojas podía imaginar las garras de mis amigos, ahora monstruos, acechando entre las sombras, aguardando el momento para abalanzarse sobre mí. Mi piel se erizó mientras intentaba mantener la calma, pero el miedo era una sombra que no me dejaba escapar. Después de lo que parecieron interminables 15 minutos, mi cuerpo, agotado, exigió detenerse. Me desplomé contra un árbol, intentando recuperar el aliento. Miré a mi alrededor, los árboles parecían gigantes que me observaban, sus ramas extendiéndose hacia mí como dedos retorcidos. El aire estaba en silencio, pero un silencio que me helaba hasta los huesos. El bosque parecía haberse tragado los gruñidos de mis amigos, pero, ¿los habían perdido realmente? ¿O simplemente estaban acechando, escondidos en las sombras, esperando a que bajara la guardia? Mi mente se llenaba de dudas, y los recuerdos del hombre misterioso me atormentaban. ¿Por qué nos dio esos disfraces? ¿Sabía exactamente lo que sucedería? ¿Era todo un juego retorcido, una maldita broma en la que fuimos víctimas? ¿O había algo más? Tal vez, en algún retorcido sentido, él estaba probando algo, algún oscuro propósito detrás de esas reglas que parecían arbitrarias pero que ahora se sentían tan reales como el miedo que corría por mis venas. Me senté, agazapado en el suelo húmedo del bosque, sin saber si era seguro moverme. Cada pequeño ruido me hacía saltar, el crujir de las ramas, el susurro del viento entre los árboles. Todo parecía vivo, como si el bosque mismo estuviera conspirando contra mí. Mi mente no dejaba de darle vueltas a la idea de que mis amigos ya no tenían futuro. No en el estado en el que estaban. Y entonces, un pensamiento amargo, oscuro y desesperado se deslizó en mi cabeza. Tal vez lo mejor sería que nunca los encontraran. Que la oscuridad del bosque los reclamara, los engullera y se los llevara para siempre. No tendría que enfrentarme a lo que habían llegado a ser, y ellos no tendrían que sufrir en esas formas monstruosas y retorcidas. Finalmente, después de lo que parecieron horas, pero en realidad tal vez solo fueron 30 minutos, logré encontrar el borde del bosque. El terreno se volvía más familiar, y las luces de las casas cercanas comenzaban a brillar en la distancia, dándome un respiro temporal. Cada paso que daba hacia la civilización me llenaba de una mezcla de alivio y terror. Sabía que había logrado escapar, pero el eco de los gruñidos y las transformaciones seguía resonando en mi mente. Caminé hacia casa, mis pasos pesados y lentos. Cuando llegué, mis padres ya me estaban esperando en la puerta. Me miraron con preocupación, y supe que estaban inquietos por la hora. Traté de darles una excusa, una explicación rápida, pero mis pensamientos estaban demasiado desordenados. El horror de lo que había vivido esa noche aún se aferraba a mí. A la mañana siguiente, el vecindario estaba en caos.
Las sirenas de las patrullas de policía resonaban por todas partes, mientras los oficiales iban de puerta en puerta haciendo preguntas sobre los chicos desaparecidos. Vi a las madres de Iván, Raúl y Manuel fuera de sus casas, con el rostro descompuesto por la preocupación y el miedo. La madre de Iván, una mujer siempre fuerte y segura, estaba completamente derrumbada, abrazada a su esposo, sin poder controlar las lágrimas. Los padres de Raúl parecían no poder moverse, paralizados en la entrada de su casa, mirando fijamente a la calle como si esperaran que su hijo apareciera de un momento a otro. Los padres de Manuel discutían con los oficiales, exigiendo más acción, más respuestas, mientras los policías solo asentían con la cabeza. Una patrulla se detuvo frente a mi casa. Sabía que vendrían por mí en algún momento, y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me hicieron entrar a la sala, y 2 oficiales me miraron con seriedad. ¿Dónde estuviste anoche, Gustavo? Preguntó uno de ellos, con tono firme pero no amenazante. Con mis amigos, respondí, tratando de sonar calmado, aunque las palabras apenas salían. Necesitamos que nos cuentes exactamente lo que pasó. Se han reportado desapariciones, y eres la última persona que los vio. Hice una pausa, tratando de pensar en qué decir. No podía contarles la verdad. No me creerían. Pero tampoco podía mentir del todo. Fuimos a pedir dulces. Luego, fuimos al parque para contar los caramelos, y mis amigos decidieron ir al bosque. Yo, no quise seguirles. Tenía miedo, así que me fui a casa. Los oficiales se miraron entre ellos. ¿Por qué no los seguiste? No sé. El bosque siempre me dio mala espina, y hacía frío. Además, ya estaba cansado. Pensé que no era una buena idea, así que me fui. Pensé que ellos harían lo mismo más tarde. El oficial que había estado tomando notas asintió, anotando cada palabra. Luego levantó la vista y me lanzó una mirada comprensiva. Hiciste lo correcto al irte, Gustavo. A veces, los chicos no piensan en las consecuencias de lo que hacen. Nos ocuparemos de encontrar a tus amigos. Si recuerdas algo más, por favor, comunícate con nosotros. Asentí, aunque en mi interior sabía que no había nada más que decir, al menos nada que ellos pudieran entender. Los oficiales se despidieron, agradeciendo mi cooperación, y salieron de mi casa para continuar con su investigación. Me quedé en la ventana, observando cómo los padres de mis amigos continuaban hablando con los policías. El padre de Iván miraba hacia el bosque, con el rostro pálido, como si ya supiera que algo malo había sucedido. La madre de Manuel seguía preguntando, desesperada por alguna respuesta, mientras el padre de Raúl no dejaba de mirar a lo lejos, con el ceño fruncido. Me sentía culpable, muy culpable. Mis amigos estaban allí, en algún lugar de ese bosque, pero ya no eran ellos. ¿Qué podría decirles a sus padres? ¿Cómo explicar que tal vez era mejor que no los encontraran? Subí a mi habitación y me dejé caer en la cama, agotado por todo lo que había vivido. Cerré los ojos, pero no pude dejar de pensar en lo que había pasado. Las imágenes de Raúl, con su piel desgarrada y el olor a podredumbre, de Iván con esos colmillos relucientes, y de Manuel convertido en esa bestia peluda y monstruosa seguían presentes en mi mente. ¿Y si todavía estaban ahí afuera, vagando por el bosque, buscando a alguien más que convertir? Mi mente no podía dejar de divagar. ¿Qué destino sería el adecuado para ellos? No podía ver un futuro en el que pudieran volver a ser quienes eran. Tal vez lo mejor sería que el bosque los atrapara, que la oscuridad natural los consumiera por completo. Sería un final cruel, pero más misericordioso que lo que les esperaba si seguían viviendo como monstruos.
Me preguntaba si los policías tendrían alguna pista, si algún día encontrarían algo, cualquier cosa que les diera paz a sus familias. Pero en el fondo sabía que no había respuestas que pudieran aliviar ese dolor. Al final, ellos no volverían. No como antes. Me quedé mirando el techo, sumido en mis pensamientos, deseando que, de alguna manera, mis amigos encontraran descanso en ese bosque oscuro. Que la naturaleza hiciera lo que yo no podía. Poner fin a su sufrimiento.